Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 26 de enero del año 2003 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana. La semana pasada, en esta breve serie que iniciamos hace unos domingos atrás con el tema de la suficiencia de las Escrituras, comenzamos a tratar con el uso de la psicología en la iglesia. Y veíamos que en las últimas décadas muchos cristianos se han volcado hacia la psicología para tratar con sus problemas y que este fenómeno se debe en parte al hecho de que algunos presuponen que existen enfermedades de la mente que deben ser tratadas por un experto en salud mental. Ahora, hermanos y amigos, ¿cómo se enferma la mente? Se puede hablar de una mente enferma en el mismo sentido en que nosotros hablamos de un hígado enfermo o de un corazón enfermo, y me refiero aquí al corazón literal. Bueno, obviamente no. Pero entonces, ¿qué podemos decir de personas que han sido diagnosticadas como esquizofrénicas, o dementes, o paranoicas, o maníaco-depresivas? ¿Qué podemos decir de un niño que ha sido diagnosticado que padece de ADD? Y yo honestamente no sé cómo se traducen esas siglas al español, pero es algo como una capacidad de atención deficiente. ¿Qué podemos decir de estos casos? ¿Son enfermedades mentales que deben ser tratadas por un experto en salud mental? Este es el tema que yo quisiera ampliar en esta tarde. Pero para ello es necesario que profundicemos un poco más en lo que la Biblia enseña sobre nuestra naturaleza y constitución como seres humanos, partiendo, claro está, de la premisa de que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto que sus enseñanzas en cuanto al hombre son conclusivas. Si creemos que Dios nos creó y que la Biblia es su palabra, entonces debemos creer también que lo que la Biblia enseña con respecto a la naturaleza humana y su constitución es la verdad. No es una teoría, es la verdad. Y esa verdad de las Escrituras está por encima de cualquier teoría formulada por los hombres. En la noche de hoy veremos básicamente dos cosas. En primer lugar, veremos la enseñanza bíblica acerca de la mente, el cuerpo y la interacción o interrelación que hay entre ambos. Y en segundo lugar, veremos algunas aplicaciones prácticas que se derivan de la enseñanza bíblica con respecto al tema que nos ocupa en la noche de hoy. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, la enseñanza bíblica acerca de la mente, el cuerpo y la interrelación que existe entre ambos. En el Salmo 8, David hace una pregunta que ha sido uno de los temas primordiales, fundamentales del quehacer filosófico del hombre a través de los siglos. Esta pregunta es, ¿qué es el hombre? Dice David en el Salmo 8, ¿qué es el hombre? Por supuesto, David no ignora la respuesta de su pregunta, sino que la toma como punto de partida para exaltar la grandeza de Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, dice David, y lo coronaste de gloria y de honra. David veía al hombre como una criatura que Dios ha hecho a su imagen y semejanza, coronado de gloria y de honra. El hombre no es un animal racional, no distinto de las ratas o de los perros, como nos enseña la biología moderna. Dios hizo al hombre como una criatura superior al resto de sus criaturas, exceptuando únicamente a los ángeles, dice David. Lo hiciste un poco menor que los ángeles.
La razón por la que vemos tanta contradicción en este ser creado a imagen y semejanza de Dios es que el hombre no retuvo su condición original, sino que se rebeló contra Dios y es ahora un ser caído. Eso explica por qué el hombre es tan grande y tan miserable al mismo tiempo. El hombre es capaz de realizar hazañas extraordinarias y heroicas, pero al mismo tiempo también es capaz de cometer los crímenes más atroces y de comportarse como una bestia irracional en ocasiones. El hombre es un ser contradictorio. Fue creado a la imagen de Dios y aún después de la caída conserva esta imagen, pero distorsionada. Pero la Biblia no solamente nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, sino también que el hombre posee dos partes fundamentales que componen su ser: el cuerpo y el alma, una parte material y otra parte espiritual. Vamos por un momento al Génesis capítulo 2. Libro del Génesis capítulo 2. En el capítulo 1 del Génesis, Moisés nos relata la creación del hombre, pero en sentido general. En el capítulo 2 se detiene a observar este incidente, este evento, con más cuidado. Y dice en el versículo 7 del capítulo 2 que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso es físico. Formó al hombre un cuerpo físico del polvo de la tierra, pero también nos dice que sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No solamente fue el hombre formado por el polvo de la tierra, sino que Dios también introdujo en él, Dios sopló en él una parte espiritual, que es lo que nosotros conocemos como el alma. Daniel capítulo 7, versículo 15. Daniel capítulo 7, versículo 15. El profeta Daniel acaba de ver una visión espantosa, 4 bestias que suben del mar. Ya nosotros estudiamos esta visión en nuestra serie consecutiva del libro de Daniel, pero noten lo que dice el versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. David está reconociendo que esa turbación que él sintió no fue algo meramente físico. Se me turbó el espíritu que estaba en medio de mi cuerpo. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. El Señor Jesucristo profetiza aquí, predice a sus discípulos que serán perseguidos, pero al mismo tiempo los exhorta a retener su integridad. Y dice en el versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El hombre no es únicamente lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Dice el Señor, Dios puede destruir tu parte material y tu parte espiritual. Él puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y este texto rebate una idea muy común en el pueblo evangélico. Los evangélicos tienden a hablar mucho de la salvación del alma y se olvidan que cuando Cristo redime al pecador, lo redime completo, su alma y su cuerpo. Dice en el capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermanos, nosotros no creemos en la doctrina platónica de que el cuerpo es malo en sí mismo. No, el cuerpo es una creación de Dios. No es un ciudadano de segunda clase en la persona humana. De hecho, Pablo dice aquí que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, una parte material y una parte espiritual. Y aunque estas dos partes fundamentales deben ser distinguidas, debemos enfatizar el hecho, hermanos, de que el hombre es una unidad compuesta por dos elementos, uno material y otro espiritual, pero el hombre es una unidad.
Cuando yo hablo de mí, cuando uso el pronombre yo, no me estoy refiriendo únicamente a mi cuerpo, ni me estoy refiriendo únicamente a mi alma. Yo soy una sola persona, compuesta por estos dos elementos que no fueron creados originalmente para estar separados el uno del otro. Por eso cuando el alma se separa del cuerpo, ¿qué ocurre? Que el hombre muere. Génesis capítulo 35, versículo 18. El alma y el cuerpo no fueron creados para estar separados. En Génesis capítulo 35, versículo 18, se nos habla del parto difícil de Raquel cuando tuvo a Benjamín. Recientemente, el pastor José Alberto García predicó acerca de este pasaje. Y dice en el versículo 18, y aconteció, en medio del trabajo del parto, que al salírsele el alma, y Moisés aclara, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Por qué murió? Porque el alma se le salió. En primer libro de Reyes, vemos un caso al revés. En Primera de Reyes, capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 21 al 23, aquí tenemos el caso de Elías cuando resucita a un niño, y dice en el versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió y él revivió. El caso contrario, a Raquel se le salió el alma y murió, a este niño el alma le volvió y revivió. El cuerpo físico es el tabernáculo donde habita el alma hasta la muerte. Por eso es que Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, que él desea partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él desea partir de este tabernáculo en su alma y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Al morir, el alma del creyente va de inmediato a la presencia de Dios. Y allí permanece hasta el día de la resurrección, cuando el cuerpo ya glorificado vuelve a juntarse con el alma que había sido ya perfeccionada en el momento de la muerte, y así el alma perfecta y el cuerpo glorificado permanecerán juntos por toda la eternidad. Ahora miremos más de cerca estos dos elementos que componen nuestro ser, el alma y el cuerpo, comenzando primero por la parte inmaterial, espiritual. ¿Qué es el alma realmente? En la Biblia encontramos un conjunto de palabras que, aunque poseen distintos énfasis, no son exactamente iguales, pero aunque poseen distintos énfasis, estas palabras pueden intercambiarse entre sí. Espíritu, corazón, alma, mente, conciencia, hombre interior. Todas estas palabras enfatizan algo de esa parte espiritual que el hombre tiene, pero todas estas palabras pueden intercambiarse entre sí. Vayamos por un momento a Primera de Pedro, capítulo 3. Y alguien puede estar pensando, pastor, ¿y qué tiene todo eso que ver con la psicología? Tiene muchísimo que ver. Muchísimo que ver. Esto es fundamental. Fundamental. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. Dice el apóstol Pedro a las mujeres: vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, cosas que se usan en el cuerpo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Allí Pedro habla del hombre interior, el interno, habla del corazón, habla del espíritu, y es obvio, hermanos, que el apóstol Pedro se está refiriendo a la misma cosa, a nuestro ser interior. Todas estas palabras señalan la parte inmaterial del ser humano, la parte espiritual del ser humano, el asiento de nuestra personalidad. El puritano John Owen, refiriéndose al uso bíblico de la palabra corazón, dice lo siguiente: el corazón posee un uso variado en las Escrituras.
Algunas veces se usa para referirse a la mente y al entendimiento, otras veces para referirse a la voluntad, otras veces para los afectos, otras para la conciencia y otras para el alma en su totalidad. Generalmente, esta palabra, el corazón, denota toda el alma del hombre con todas sus facultades, el alma completa con todas sus facultades. Son estos elementos los que componen la personalidad humana: la mente, el entendimiento, la voluntad, los afectos. Todas estas cosas son facultades del alma. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que los creyentes somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo el alma se renueva? ¿Cómo nos vamos transformando? A través de la renovación de nuestro entendimiento. Por el contrario, ¿qué se dice de la mente y del entendimiento de los inconversos en la Biblia? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 18. Versículo 17, para tomar la idea. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los gentiles? Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo dice aquí que los inconversos, los incrédulos, tienen una mente vana, una mente entenebrecida. Ahora, hermano, yo me pregunto, ¿quiere decir eso que los inconversos no tienen cerebro? ¿Quiere decir eso que los inconversos no tienen capacidad intelectual? Por supuesto que la tienen. Lo que pasa es que en la Biblia la mente y el cerebro no son la misma cosa. La mente y el cerebro no son la misma cosa. Por eso no es moralmente malo que una persona no tenga mucha capacidad intelectual. No es moralmente malo que una persona no tenga buena memoria. Eso no tiene que ver con nuestra moral. Ahora, sí es moralmente malo que una persona tenga la mente entenebrecida. Sí es moralmente malo que una persona se deleite en pensamientos pecaminosos. Y en ese sentido, y hablo aquí a los padres para que vean a sus hijos como deben verlos, una persona puede tener un cerebro inmaduro, como es el caso de los niños, y aún así, no solamente creer en el Señor, sino aún ser más sabio que un adulto. Un niño con su poca capacidad intelectual, su cerebro inmaduro puede llegar a ser sabio. Una persona adulta con una baja capacidad intelectual puede ser más sabia en su mente que un matemático brillante que no conoce al Señor. Puede ser más sabia. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que el intelecto no juegue ningún papel en nuestra comprensión de la doctrina. Lo que estoy tratando de establecer es que la mente y el intelecto no son la misma cosa. La mente de un intelectual inconverso puede estar tan entenebrecida como la mente de un salvaje. Y el individuo es brillante, intelectualmente hablando, pero su mente que no es el cerebro, esa facultad del alma que él tiene está entenebrecida porque él está muerto en sus delitos y pecados. La mente, mis amados hermanos, es una facultad del alma que no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual de una persona. ¿Y qué del cuerpo? ¿Qué del cuerpo? El cuerpo es nuestra parte material, nuestra parte física. Lo que Pablo llama en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, nuestro hombre exterior. Nuestro hombre exterior es lo que usted ve, es lo que usted palpa, el cerebro, los músculos, los huesos, los nervios, la piel, los órganos vitales. Ese es el cuerpo. Y es por medio del cuerpo que nosotros tenemos acceso al mundo físico y por medio del cual actuamos. Ahora es importante, hermanos, señalar, y aquí les pido por favor, que pongan todas sus neuronas a funcionar y atender lo que voy a decir en este momento.
Es importante señalar que el cuerpo físico, el hombre exterior, es el mediador de nuestras acciones morales, no el iniciador. El cuerpo es el mediador de nuestras acciones morales, no el iniciador. Alguien ha dicho, en un sentido, el cuerpo es el equipo del corazón. Él hace lo que el corazón le diga que haga. Y estoy usando aquí la palabra corazón en el sentido espiritual, obviamente. El cuerpo hace lo que el corazón le dice que haga, porque el cuerpo es el equipo del alma. El cuerpo es el equipo del corazón. En mi mente, esa facultad del alma que he mencionado ya, en mi mente yo decido servirle a alguien. Ahora, ¿cómo yo le sirvo? Con mi cuerpo. El hermano fulano de tal se va a mudar y yo decido en mi mente ir a servirle. Voy allá con mi pie físico y cargo las cajas con mi mano física. En mi mente yo decido pecar, pero es con mi cuerpo que peco. Entonces el cuerpo no es el iniciador de las acciones morales, es simplemente el equipo del alma. Es por medio de ese equipo que nosotros actuamos y hacemos lo que nosotros decidimos en nuestra mente. Ahora, mis queridos hermanos, tanto cuando yo sirvo como cuando peco, soy yo en mi persona total la que sirve y la que peca. El hombre es un ser único. Hay una unidad orgánica entre el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma no forman dos personas, forman una sola. Y cuando esa persona actúa, su mente decide, su cuerpo hace, es la persona la que está actuando. La persona que está compuesta de alma y cuerpo. Hay una relación orgánica y una interacción misteriosa entre el cuerpo y el alma. Una relación, hermanos, que nosotros no podemos desentrañar del todo. Uno de los pasajes bíblicos más impresionantes, donde nosotros podemos ver esta interacción entre el alma y el cuerpo, es el momento cuando Cristo, nuestro Señor, ora en el huerto de Getsemaní la noche antes de la crucifixión. Dice en Mateo, capítulo 26, versículo 38, que el Señor comenta a algunos de sus discípulos cercanos, Pedro, Juan, Santiago. El Señor les comenta que su alma estaba triste hasta la muerte, su alma. Mi alma, dice el Señor, está muy triste hasta la muerte, presa de una tristeza mortal. El Señor está experimentando aquí en su alma una angustia extrema ante la perspectiva de la crucifixión, ante la perspectiva de ser abandonado por el Padre, ante la perspectiva de recibir sobre sí la ira de Dios por causa de los pecados de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y ahora noten lo que dice en Lucas capítulo 22, versículo 44. Dice que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Hermanos, ¿qué fue lo que sucedió ayer? Bueno, muy probablemente que la angustia del Señor fue tan extrema que provocó una dilatación de los vasos capilares subcutáneos de tal manera que estos reventaron. Cuando eso ocurre en las proximidades de las glándulas sudoríparas, entonces se puede dar un fenómeno conocido como hematidrosis, donde la sangre y el sudor se mezclan y salen juntos. Bueno, aparentemente lo que Lucas, y no olviden que Lucas era médico, lo que Lucas está describiendo aquí es un caso de hematidrosis. El alma del Señor estaba triste, pero esa tristeza se manifestó corporalmente a través de su cuerpo físico. Hermanos, hay una interacción misteriosa entre el alma y el cuerpo. Por eso, la tensión, el estrés puede provocar una úlcera. El temor puede provocar una parálisis física. De hecho, hay algunas personas que con el temor pierden la capacidad de hablar.
Pero la capacidad de hablar es física. Las cuerdas vocales son físicas. De la misma manera, un fuerte sentido de culpabilidad puede enfermarnos y puede causar en nosotros diversos trastornos físicos. Tal vez es a eso que se refiere David en el Salmo 38, cuando dice lo siguiente en el contexto del pecado que él cometió con Betsabé. Dice en el Salmo 38, versículos 3 al 5, dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, y heden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado. Y es muy probable, hermanos, que David se estuviera refiriendo aquí a una debilidad física. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Un sentido fuerte de culpabilidad estaba acabando con la vida de este hombre. En el Salmo 32 dice: se volvió mi verdor como sequedades de verano. En Proverbios capítulo 3, los versículos 5 al 8, dice: teme a Jehová, apártate del mal, porque será como medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta mañana, no me acuerdo en qué contexto, el pastor Salvador Gómez mencionó 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice Pablo allí que los que aman el dinero, los codiciosos, serán traspasados de muchos dolores. Ahora, hermanos, ¿con qué se codicia? ¿Con el cuerpo o con el alma? Con el alma. Pero dice que los codiciosos no tendrán paz en su cuerpo. Los codiciosos serán traspasados de muchos dolores físicos y espirituales. Bien. Yo espero que me hayan seguido hasta aquí. Volviendo entonces a las palabras de David en el Salmo 8. Si alguien nos pregunta ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Nosotros, hermanos, podemos responder con toda seguridad: el hombre es un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, compuesto de alma y cuerpo, una parte espiritual, una parte material, unidas orgánicamente la una con la otra e interactuando misteriosamente la una con la otra. ¿Qué es el hombre? Voy a repetir otra vez: un ser creado a la imagen de Dios, compuesto de alma y cuerpo, una parte espiritual y una parte material, unidas orgánicamente la una con la otra e interactuando misteriosamente la una con la otra. Partiendo de esta definición, es que nosotros decimos dogmáticamente, que la mente no se puede enfermar en el mismo sentido en que hablamos de las enfermedades del cuerpo. Usted puede hablar metafóricamente de enfermedades mentales, pero si usted está usando allí la palabra enfermedad en un sentido literal, no se lo puede aplicar al alma. La mente no se puede enfermar en el mismo sentido en que usted se enferma del hígado, o se enferma del corazón, o se enferma del páncreas, por la sencilla razón de que la mente es una facultad del alma. Del alma. El problema es que muchos psicólogos no aceptan esta definición que la Biblia nos provee, sino que parten más bien de una premisa materialista. ¿Y eso qué significa? Bueno, el materialismo enseña que el alma no existe, que el hombre es pura materia, una compleja máquina química y nada más. Como bien señala John Blanchard, los materialistas enseñan que el hombre no tiene una mente,
o un alma que se diferencie de su cuerpo. El hombre se encuentra esencialmente en el mismo nivel de las rocas o las ratas. Es una colección de átomos y partículas subatómicas que se juntaron por accidente. Eso creen los materialistas. El materialismo dice que la personalidad del hombre, sus esperanzas, aspiraciones e ideales son meras funciones biológicas y por lo tanto no tienen ningún significado. Todos esos anhelos que usted tiene es una mera función biológica, eso no tiene ningún significado porque el alma no existe, dicen los materialistas. Desde este punto de vista, las llamadas enfermedades mentales se deben a un mal funcionamiento de la maquinaria. Pero hermanos, si nosotros aceptamos la definición que la Biblia da del hombre, tenemos que enfocar este asunto de una manera distinta. ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva de los llamados problemas psiquiátricos o enfermedades mentales? Y esta pregunta nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la enseñanza bíblica con respecto al alma, al cuerpo, la interacción entre ambos. Veamos ahora, en segundo lugar, algunas aplicaciones prácticas que se derivan de esta enseñanza bíblica sobre la constitución humana. Ahora, hermanos, antes de pasar directamente a esta pregunta que formulamos hace un momento, es importante que hagamos una aclaración. Muy importante. Cuando usted va a un médico y le diagnostican diabetes, por ejemplo, eso quiere decir que usted tiene un problema en el páncreas, un problema físico, real, que puede ser medicado en el páncreas. Pero las etiquetas o los rótulos que usan los psiquiatras y los psicólogos no describen una enfermedad específica o una causa médica que explique realmente el comportamiento del individuo. Las etiquetas psiquiátricas lo que hacen es describir un conjunto de síntomas que una persona está presentando en un momento dado. Por eso es que el término enfermedad mental es tan engañoso, porque puede dar la impresión de que ese médico ha descubierto una enfermedad real, cuando lo que él está describiendo simplemente es una sintomatología. No es como cuando usted va a un médico que le dice tiene diabetes. No lo tome por ahí. Él está simplemente contemplando una serie de síntomas que tú estás manifestando y le está poniendo una etiqueta a los síntomas. Pero él no está definiendo una enfermedad ni está diciéndote cuál es la causa de esa enfermedad. Hay que hacer esa diferencia. En el año 1952, en el Manual de Diagnóstica y Estadística de Desórdenes Mentales, se señalaban 60 tipos y subtipos de enfermedades mentales, como los psiquiatras lo veían en aquel tiempo. 16 años más tarde, esa cifra había crecido a 145. Y ya para el año 1995, en este manual usted puede encontrar hasta 230 enfermedades mentales diferentes. 230. El problema con esto es que no estamos lidiando aquí con algo en lo que se puede hacer un diagnóstico preciso. El psiquiatra Thomas Szasz, que citamos el domingo pasado, maestro en la Universidad Estatal de Nueva York, dice lo siguiente. Oigan esto, hermanos. No hay conducta o persona a la que un psiquiatra moderno no pueda plausiblemente diagnosticar como anormal o enferma. ¿Qué quiere decir eso? Que si a usted lo toman ahora mismo y le hacen un examen psiquiátrico, algo le encuentran. Por eso es que dice la gente que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Hermanos, después de la caída del hombre, por causa del pecado, no hay ningún ser humano excepto Jesucristo que esté completamente balanceado. A todos nos falta un tornillo por algún lado. Y si a usted le hacen un chequeo, eso está diciendo un psiquiatra. Él dice, no hay conducta o persona que un psiquiatra moderno no pueda plausiblemente diagnosticar como anormal o enferma. Una sola persona.
Ellos calculan que el 90% de las personas están enfermas de algo de la mente. El 90%. Y usted no puede estar fuera de eso. No puede ser. Pero algo nos encuentran. Ahora bien, habiendo aclarado esto, yo no estoy diciendo que no existan comportamientos anormales. O si usted quiere llamarlos de otro modo, problemas psiquiátricos. Vamos a llamarle así, problemas psiquiátricos. Yo no estoy diciendo eso, existen problemas. Pero tales problemas no deben ser rotulados como problemas, como enfermedades mentales. Si usted está usando el término enfermedad en una forma literal, no metafórica, esos problemas que la gente llama psiquiátricos no deben ser rotulados como enfermedades mentales. No. La Biblia no reconoce tal cosa. Pensar eso es ver al hombre como una máquina química y nada más. Es negar lo que la Biblia enseña acerca de la mente como una facultad del alma. Y aunque lo diga un científico que estudió en Harvard y yo parezca medieval, yo digo sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia está por encima de cualquier autoridad. Ahora la pregunta es entonces, ¿qué son estos problemas? Voy a dar 3 principios o 3 opciones. En primer lugar, algunos problemas de comportamiento anormal tienen una causa física, y por lo tanto deben ser tratados por un médico. Puede tratarse de una disfunción orgánica. Si el hígado está dañado, hay cosas que el hígado no va a poder procesar y usted se va a envenenar poco a poco y puede ser que en un momento dado comience a alucinar y a tener problemas. ¿Por qué? Porque tiene la mente dañada, no tiene el hígado dañado. Tiene un problema orgánico en un órgano que está afectando el cerebro. Puede ser un tumor, puede ser desórdenes glandulares, pueden ser desórdenes químicos. Y en cada uno de estos casos estamos ante un problema orgánico que debe ser tratado por un neurólogo, debe ser tratado por un endocrinólogo o incluso por un psiquiatra. Siempre y cuando él se mantenga todo el tiempo dentro de su campo de acción. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? Fundamental, que el psiquiatra es médico y el psicólogo no lo es. El psiquiatra es un médico, estudió medicina, es un doctor en medicina. Si ese psiquiatra se limita a tratar con el aspecto físico del problema, puede ser de ayuda, de gran ayuda, para una persona que está manifestando una conducta extraña, tal vez causada por un desorden químico. Y hermanos, el cerebro es una de las partes más misteriosas del ser humano, donde todavía hay mucho campo para investigar. Decía un neurólogo, dice que el cerebro es un banquete divino hecho de unas salsas cuya receta todavía se mantiene en secreto. ¿Ustedes han visto esa receta que dice, no, yo no doy esa, eso tiene un ingrediente ahí que ese es mi secreto? Bueno, hermanos, el cerebro es un banquete divino, dice este neurólogo, compuesto por una serie de salsas, para lo que todavía nosotros no sabemos mucho, y puede ser que andando el tiempo la ciencia médica comienza a descubrir algunas cosas en el cerebro que causan ciertas conductas. Ahora, mis hermanos, en tales casos, las personas no están enfermas de la mente, están enfermas del cuerpo y deben ser tratadas por un médico, no por un psicólogo, por un médico. Robert Smith, doctor en medicina, dice lo siguiente: los tumores, heridas serias, derrames cerebrales, etcétera, pueden dañar parte del cerebro y afectar el modo de pensar y actuar de la persona, pero estas no son enfermedades mentales, sino enfermedades
orgánicas que pueden ser probadas en laboratorios. Ellas pueden ser causa de que el cerebro está enfermo, pero no la mente, el cerebro. Y ahora, hermanos, subrayen esto que voy a decir, que dice este médico. Si bien las partes dañadas del cerebro no están disponibles para la mente no está enferma. En este caso, hay daño cerebral, pero no una enfermedad mental. El concepto de mente enferma es una teoría no probada científicamente. Ahora, lo que me llama la atención es cómo este médico reconoce la unidad orgánica entre el alma y el cuerpo. Fíjense que él dice, si bien las partes dañadas del cerebro no están disponibles para la mente no está enferma. Él reconoce la mente como algo distinto del cerebro y ve a la mente actuando a través del cerebro, por esa unidad orgánica que hay entre el alma y el cuerpo. Recuerden, hermanos, que el cuerpo es el equipo del alma. Vamos a suponer que yo soy un buen pitcher. Yo no soy un buen pitcher, pero vamos a suponerlo. Y ahora tengo un problema en el brazo, bursitis. Y mi mente le da una orden al brazo para que yo lance otra vez. Yo no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque yo tengo el brazo débil. Por lo tanto, ya mi mente no cuenta con mi brazo totalmente. Bueno, de igual manera, cuando hay un problema que afecta el cerebro, cuando la mente quiere usar esas partes dañadas del cerebro, se va a encontrar con un problema. Se va a encontrar con un problema. Puede darse el caso de un mal funcionamiento químico como resultado del uso o abuso de drogas, o por causa de una severa falta de sueño. Dice Jay Adams al respecto: los problemas perceptivos pueden resultar de una acumulación de sustancias tóxicas del metabolismo del cuerpo causadas por un déficit agudo de sueño. Yo recuerdo cuando yo estudiaba arquitectura y tenía que amanecer de un día para otro, que llegaba un momento que las líneas del papel comenzaban a doblarse. Y mi capacidad auditiva se distorsionaba. La falta de sueño puede causar, incluso andando el tiempo, alucinación, y es falta de sueño. Una falta aguda de sueño puede llevar a una persona a tener problemas perceptivos. Si lo llevan a un psiquiatra, lo va a catalogar de esquizofrénico. Pero recuerden que este rótulo, recuerden que esta etiqueta simplemente está señalando una sintomatología, no una causa de una enfermedad. Es una sintomatología y ciertamente esa persona con problemas perceptivos se está comportando como un esquizofrénico. Pero la esquizofrenia en sí no es una enfermedad mental. Es un síntoma o es un conjunto de síntomas causado por diversas razones. Así que, en primer lugar, estos comportamientos extraños que nosotros podemos llamar problemas psiquiátricos pueden ser causados por un mal funcionamiento de nuestro cuerpo. De hecho, cuando nosotros como pastores recibimos el caso de una persona que está teniendo alucinaciones, está oyendo voces, nosotros le pedimos a la familia que lleve a la persona a un médico. Esta persona necesita un chequeo médico y nosotros los pastores no somos médicos. Nosotros tenemos que saber hasta dónde llega nuestro experticio. Esta persona tiene que ser chequeada médicamente, porque es probable que tenga un desbalance químico, es probable que tenga un problema en algún otro órgano del cuerpo. En segundo lugar, algunos de los llamados problemas psiquiátricos o enfermedades mentales pueden tener un origen netamente espiritual. Netamente espiritual. Un ejemplo que encontramos en la Biblia es la historia de Caín. Caín y Abel eran hermanos. Caín le tenía envidia a Abel porque Dios se había agradado con el sacrificio de Abel, pero no con el de Caín. El corazón de Caín se llena de envidia.
se llena de amargura y finalmente se deprime. Dice en Génesis capítulo 4, versículo 5, que Caín se ensañó contra su hermano en gran manera y decayó su semblante. Eso significa, en un lenguaje moderno, Caín se deprimió. Ahora, ¿cómo trató Dios con Caín? Vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Aquí tenemos a un hombre deprimido. Dice en el capítulo 4, versículos 6 y 7, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Esto es lo contrario a estar deprimido. Te vas a levantar el ánimo. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hermano, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, Caín ofreció a Dios una ofrenda en el altar, pero con una actitud pecaminosa. Dios rechazó la ofrenda. Y en vez de arrepentirse, Caín complicó aún más las cosas al responder mal al rechazo de Dios. Se enojó, se deprimió, llenó su corazón de amargura, de resentimiento. Probablemente comenzó a sentir autocompasión. Pero entonces Dios viene a él y le da una solución. Si haces el bien, serás enaltecido. En otras palabras, si dejas de responder pecaminosamente al problema, vas a detener este círculo vicioso en el que te has metido. El pecado lleva a la culpa a la tristeza sin arrepentimiento a la depresión. Y tu respuesta pecaminosa trae más culpa, más depresión y así sucesivamente. Si haces el bien, si respondes correctamente, arrepintiéndote de tu pecado, corrigiendo lo que está mal, serás enaltecido, dejarás de estar deprimido. Ahora Dios le dice, pero Caín, si continúas complicando el problema y reaccionando pecaminosamente, caerás más profundamente en las garras del pecado, que como un animal salvaje está a la puerta esperando para devorarte. Caín no le hizo caso a la advertencia divina y el pecado lo devoró. Finalmente mató a su hermano. Siguió alimentando la ira, el resentimiento, la autocompasión. Y miren el resultado. Y hermano, yo estoy convencido que hay un montón de personas que están deprimidas por esta causa. No están sabiendo lidiar con su pecado. No están sabiendo lidiar con las consecuencias aflictivas de la vida. Cuando viene el problema, se autocompadecen, yo no merezco esto, se llenan de amargura, se llenan de resentimiento y se deprimen. Hermanos, el principio encerrado en esta historia de Caín es que el comportamiento determina los sentimientos. Si actúas mal, te sentirás mal. Por eso es que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8 en adelante, el que quiere amar la vida y ver días buenos, y todo el que ha pasado alguna vez por una depresión, sabe que eso es exactamente lo contrario a estar deprimido. El hombre deprimido no ama la vida y sus días no son buenos. Dice Pedro, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, busque la paz y sígala. Esa es la receta de Dios. Si la depresión es espiritual. Claro. Si la depresión es espiritual. Si Caín hubiese hecho esto, hubiese resuelto de inmediato su estado depresivo y nunca hubiese llegado a hacer lo que hizo. Las circunstancias del hombre han cambiado inmensamente desde la época de Caín hasta aquí. Los problemas que tenemos que enfrentar todos los días son muy distintos a los de Caín. Pero mis hermanos, el principio sigue vigente. Nos deprimimos cuando respondemos equivocada y pecaminosamente a los problemas de la vida. Otras veces nos deprimimos
porque no estamos lidiando correctamente con nuestro sentido de culpabilidad. Este caso es contrario. Aquí la persona siente culpa y no quiere seguir pecando, pero no sabe cómo lidiar con su sentido de culpabilidad. Leí recientemente el caso de una joven de 32 años que se había pasado 10 años en una tremenda depresión. Y lo extraño es que no lo mostraba externamente, siempre estaba sonreída. La gente en la iglesia no se daba cuenta, pero sus amigos íntimos sabían que algo no estaba caminando bien. Cuando comenzaron a hurgar, se dieron cuenta que para esa muchacha cada día la vida era una tortura. Y ella lo escondía con esa máscara. Una amiga de la iglesia decidió ayudarla. Y comenzó a reunirse con ella semana tras semana, orando con ella, viendo los textos bíblicos, y finalmente ella le confesó que hacía 10 años, un poco antes de su conversión, ella había tenido un aborto. Y cada vez que ella iba a la iglesia y escuchaba hablar acerca de este tema, se hundía cada vez más y más. Ella no podía con el complejo de culpa. Esta hermana comenzó a tratar con ella bíblicamente, a mostrarle por la Biblia lo que la Biblia decía acerca del perdón de Dios. ¿Y saben qué? Esta muchacha ni aún así salía de su depresión. Y un día finalmente esta hermana le dijo: ¿sabes lo que yo creo? Es que tú no quieres dejar de estar deprimida, porque en tu mente tú entiendes que tú debes pagar por el pecado que tú has cometido, que tú no mereces estar contenta, tú no mereces el gozo, tú no mereces el perdón de Dios. Y ella le confesó que era cierto. Ella le dijo: ¿sabes lo que es eso? Eso se llama orgullo. Porque tú quieres hacer una parte y que Dios haga la de él. Haz tú, Señor, una parte, pero yo voy a pagar algo de esto. Yo pago algo. Y Dios te está diciendo: no, tú no tienes que pagar nada, es de gracia. Ya Cristo pagó por tus pecados en la cruz. Ya Cristo pagó por tus pecados. Y dice que por primera vez en 10 años, esta muchacha sonrió de verdad. Por primera vez en 10 años. Ella entendió que estaba lidiando mal con su sentido de culpabilidad. Entonces, hermanos, esos problemas que nosotros llamamos psiquiátricos puede ser que tengan un origen espiritual. Un origen espiritual, y allí solamente un consejero con la Biblia va a poder solucionar eso. Lo más probable, lo que va a hacer un psiquiatra es hundir más a la persona. Porque va a buscar un culpable en toda parte. Fue tu abuelita, fue tu papá, Nadie es culpable. El culpable es otro. Como decía alguien, el infierno son los demás. Yo no soy responsable. Y hay personas que nos dicen: oye, pero ustedes sí son faltos de amor, que una persona que está lidiando con una depresión, ustedes le hablan de su pecado. No, eso no es falta de amor, eso es amor. Porque por primera vez en la vida le estamos enseñando a esta persona cómo lidiar realmente con su problema. Eso es amor. Eso es amor. Ahora, en tercer lugar, y hermano, yo me voy a olvidar que este reloj está ahí. Yo me voy mañana para Cuba y tengo que terminar. En tercer lugar, es probable que el problema tenga una causa doble, física y espiritual, al mismo tiempo. Es probable que el problema tenga una causa física y espiritual al mismo tiempo. Por esa unidad orgánica, esa interacción misteriosa que hay entre el alma y el cuerpo, ambas cosas actúan juntas. No es tan fácil uno determinar: es hasta aquí que llega lo físico, es hasta aquí que comienza lo espiritual. Y en tal caso, entonces debe ser tratado por un médico, juntamente con alguien que aconseje bíblicamente al individuo. Lo ideal es que ambos traten el caso. Hermanos, muchas veces nuestros problemas se mezclan y nosotros debemos tener discernimiento para detectar cuando un comportamiento se debe a un problema físico y cuando se trata de un asunto espiritual. Por ejemplo, mi niño padece de ADD. Entonces ya, debido a esa etiqueta, debido a ese rótulo, muchas cosas se excusan. El niño padece de ADD. Ahora, ¿puede haber alguna causa física que esté provocando hiperactividad en ese niño? Sí, puede haber una causa física. Por ejemplo, un problema en la tiroides. Puede estar afectando el nivel de energía
de ese niño. Entonces hay que tratar con el caso. Y puede ser que ese rótulo ADD esté ciertamente viendo una sintomatología allí, que debe ser tratada con ternura, con amor, con paciencia. Aunque lo cierto es, hermanos, que la mayoría de los niños, sobre todo si son varones, son muy activos. Si usted se lleva de eso, va a rotular de ADD a un montón de personas. Alguien decía, mi niño no duerme, él se recarga. Él por la noche carga la pila y se levanta por la mañana como si no hubiera pasado nada. Pero ciertamente hay niños que tienen un nivel de hiperactividad que no les permite poner atención a la misma cosa por mucho tiempo. Eso es real. Ahora déjeme hacerle una pregunta. Si un niño tiene un problema real de hiperactividad, ¿eso es la excusa de que él golpea a sus amigos? ¿Eso es la excusa de que él golpea a sus hermanos? Hermanos, nosotros nunca debemos excusar el pecado por un problema físico. Nunca debemos excusar el pecado por un problema físico, aunque, y aquí está el balance, debemos ser comprensivos al tratar con un niño o aún con un adulto cuya condición física le haga más difícil seguir instrucciones u obedecer. Eso es diferente. Yo debo tomar eso en cuenta. Yo debo tomar eso en cuenta para ser sensible al problema, pero no debo excusar pecados. El cerebro nunca es causa de pecado. Nadie es homosexual por un problema de cerebro. Nadie es alcohólico por un problema de cerebro. Nadie es drogadicto por un problema de cerebro. Es una decisión que usted toma de vivir así. Una persona puede estar deprimida por una causa física. Hay medicamentos que causan depresión, deprimen el sistema. Y una persona puede estar deprimida por una causa física. Pero si tal persona se ampara en su tristeza para pecar, si se ampara en su depresión para dejar de hacer lo que sabe que debe hacer, es muy probable que agrave su problema, porque ahora le va a añadir culpa. Le va a añadir culpa. ¿Cómo se deben tratar estos casos? Habiendo visto estas tres posibilidades. ¿Cómo se deben tratar estos casos que se rotulan como problemas psiquiátricos? En primer lugar, debemos buscar información. Debemos buscar información de modo que podamos comprender a la persona que está pasando por esa dificultad. Una persona comienza a padecer de Alzheimer y el Alzheimer va a causar problemas en el comportamiento de esta persona. Busque información. Si es un familiar cercano, busque información para que usted sepa qué es lo que está pasando en el organismo de este individuo y así pueda ser sensible, así pueda simpatizar con el problema. En segundo lugar, trate de distinguir en la medida de lo posible cuáles son las causas físicas, si las hay, cuáles son las causas espirituales, si las hay. Si existe un problema orgánico, el médico debe tratar con él. Y al mismo tiempo nosotros trabajamos con las Escrituras los problemas del corazón, con amor, con compasión. Si no hay problema orgánico, o no se ha podido detectar ninguno, por lo que yo le decía hace un momento, quizás la ciencia mañana descubra cosas de la química del cuerpo que todavía no ha descubierto. Y le hacen un chequeo a la persona, un CAT scan, un análisis de sangre y no encuentran nada. Pero es posible todavía que haya algo. Ahora, si no se ha podido detectar ningún problema orgánico y aún así los síntomas físicos son severos, dolor, falta de sueño, ansiedad, hiperactividad, etcétera, entonces debemos considerar el uso de medicamentos para aliviar los síntomas. Deberíamos considerarlo. Ahora, hermanos, noten el cuidado con que estoy diciendo estas cosas.
El uso de medicamentos en tales casos no debe hacerse a la ligera, pero tampoco debe ser descartado. Y ambas cosas debo decirlas porque hay personas que se toman un antidepresivo con una facilidad tremenda. Cuidado, no se use esto a la ligera. Ahora, hay casos en que el síntoma, no se ha descubierto ninguna causa orgánica, pero el síntoma es tan severo que hay que tratarlo con medicamentos. Eso es un asunto de libertad cristiana. De libertad cristiana. De paso, si usted está en estos momentos bajo medicación, por orden de un médico, para tratar con algunos de estos problemas que hemos descrito aquí, por favor, yo no le aconsejo que usted decida por usted mismo dejar de tomar los medicamentos. No se ampare en mi prédica, por favor, para dejar de tomar sus medicamentos. Si usted está bajo tratamiento médico, no se ampare en mi prédica para eso. Busque consejo del médico y, si es posible, busque consejo de un pastor. Pero no deje el tratamiento por usted mismo. Porque de paso, eso puede ser terquedad, y la terquedad también es un pecado. La terquedad también es un pecado. Yo no quiero que se amparen en mi prédica para hacer eso. Aclaro. Esto es muy importante. Para concluir, quiero añadir dos pensamientos adicionales. A la luz de todo lo que hemos visto, hermanos, en primer lugar, debemos poner la autoridad de Dios y de su palabra por encima de cualquier teoría o razonamiento humano. Debemos poner la autoridad de Dios y de su palabra por encima de cualquier teoría o razonamiento humano. Hermano, nosotros no sabemos cuántas otras teorías el hombre seguirá urdiendo con el paso de los años, teorías que contradicen la palabra de Dios. Pero nosotros debemos permanecer firmes en nuestra convicción de que Dios es Dios y la Biblia es su palabra. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esto, no es porque son más inteligentes, es porque no le ha amanecido. No le ha amanecido. Debemos decir como Pablo, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Y en segundo lugar, esto nos enseña, hermanos, que debemos profundizar cada vez más en el conocimiento de la teología bíblica, o no seremos capaces de filtrar las mentiras y errores del mundo. No seremos capaces. Muchos buenos cristianos que aman al Señor de corazón han sido seducidos por todas estas teorías psicológicas, y aún pastores en las iglesias. No porque desprecien la Biblia. No, yo no creo eso. Bueno, algunos será porque desprecian la Biblia, pero yo creo que hay otros que no, que lo hacen de buen corazón. Es porque son incapaces de discernir que tales teorías se oponen a la Biblia. Ellos no lo pueden ver. Por eso es que dice la Escritura en Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hermanos, es una pena, es triste lo que está pasando en muchas iglesias evangélicas al día de hoy. No hay teología, y como no hay teología, todas estas teorías se meten en la iglesia, en la mente y la vida de los hermanos, y ni cuenta se dan. En estos días había una mujer en la televisión predicando la palabra de Dios en una iglesia. Y ella hablaba de lo importante que es que hagamos la voluntad de Dios. Ella no podía darse cuenta que lo que ella estaba haciendo era en contra de la voluntad expresa de Dios. Y al mismo tiempo decía a las personas que debían hacer la voluntad de Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hermano, cuando ustedes ven que uno va a Cuba y va a instruir a estos hermanos, si nosotros amamos el reino de Dios, eso debe llenar de alegría nuestros corazones, porque son más iglesias enraizadas en la palabra de Dios que van a poder filtrar todos estos errores y todas estas mentiras. Una iglesia sin teología padece de SIDA espiritual, que es el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Bueno, hay muchas iglesias que no tienen un sistema inmunológico bueno y se le pegan todos los virus doctrinales del ambiente. Padecen de sida espiritual. Que Dios nos conceda, hermanos, un conocimiento cada vez más amplio de su palabra para que podamos tener más discernimiento y un corazón dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, oh Señor, te alabamos, te bendecimos, damos gloria a tu santo y precioso nombre por habernos dado la Biblia. Gracias por tu palabra, Señor. Qué tristeza nos da ver a los hombres a ciegas y en tinieblas, tanteando algo aquí, algo allá, una teoría aquí y otra teoría allá para saber cómo vivir. Oh Señor, gracias, porque tú nos enseñas en tu palabra cómo vivir. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a conocer cada vez más tu sagrado libro y que nos des un corazón cada vez más dispuesto a obedecer tu voluntad. Oh Señor, bendice esta iglesia, oh Señor, que nunca nos movamos ni un milímetro de la convicción de que tú eres Dios y que la Biblia es tu palabra. Y todo esto te lo suplicamos a ti, en Cristo nuestro Salvador. Amén.